Sal de aquí antes de que llame a seguridad. Así fue como un mecánico desempleado fue tratado al pedir trabajo en un taller hasta que sus ojos se detuvieron en un MS Titan C500 rojo, conocido como el Coloso, olvidado desde hacía años y considerado imposible de encender. Entonces hizo la propuesta: si arreglo el camión, el empleo es mío. El patrón aceptó solo para humillarlo, pero nadie estaba preparado para lo que ocurrió después. Miren, señores, la vida a veces le da a uno limones podridos y uno tiene que ver cómo le saca, aunque sea el jugo agrio. Yo, Luis, siempre he sido de manos ásperas y ropa manchada de aceite. Y créanme, eso en este mundo de hoy vale menos que un tornillo oxidado. Yo andaba buscando trabajo, o más bien una chamba decente, porque la verdad la cosa estaba dura. Había oído hablar del taller El Mofle de Oro, el más grande de la ciudad, un lugar donde supuestamente solo entraba la élite de la mecánica. Pues allá fui yo con mi camisa de cuadros descolorida y mis botas llenas de grasa, que para mí eran mi uniforme de guerra, pero para ellos eran la prueba de que yo era un don nadie. El dueño del taller era don Rodrigo, un tipo que parecía más banquero que me traje de lino, reloj de oro y un bigote fino que usaba para oler por encima del hombro a gente como yo. Entré al patio y el ruido de las herramientas era ensordecedor. Había camiones por todas partes de esos monstruos de carga que valen más que mi barrio entero. Yo esperé mi turno parado en la esquina, sintiendo las miradas de los otros mecánicos. Me veían como si fuera una cucaracha que se había colado en la cocina. Cuando por fin, don Rodrigo me hizo pasar a su oficina, que era más bien una pecera de cristal con aire acondicionado, me sentí como si estuviera en un interrogatorio. A ver, muchacho, me dijo, sin ni siquiera levantar la vista de unos papeles. ¿Qué buscas aquí? Vengo por el puesto de mecánico, patrón. Tengo 20 años de experiencia con motores diésel pesados. No hay fierro que se me resista. Don Rodrigo levantó la vista y les juro que la forma en que me midió de pies a cabeza me dolió más que un golpe. Hizo una mueca como si le hubiera olido a gasolina rancia. Tú, mecánico, se echó a reír, pero no de esa risa franca que da gusto, sino de esa risa cruel. De burla, pareces más bien un indigente que perdió el camino. ¿Dónde están tus credenciales, tu certificado, tu uniforme limpio? Yo tragué saliva. La rabia me subió por la garganta, pero sabía que necesitaba esa chamba. Patrón, la grasa en las manos no se quita con jabón fino y mi certificado está en la experiencia. Yo sé lo que estoy haciendo. Mira, Luis o como te llames, dijo apoyando los codos en el escritorio con esa condescendencia que te hace querer gritar. Aquí manejamos contratos millonarios, clientes de alto calibre, no podemos tener a un mamarracho como tú representando el Mofle de Oro. En ese momento, yo ya estaba listo para dar media vuelta y irme. Pero entonces su mirada se desvió hacia un rincón del taller y la mía también. Ahí estaba. Era un camión de volteo, pero no uno cualquiera. Era el Coloso, el legendario MS Titan C500. Era una bestia de color rojo fuego y cromo, tan grande que parecía una casa rodante sin ventanas, pero estaba muerto. Llevaba meses parado en ese rincón cubierto de polvo. Miren, ese camión era una leyenda urbana entre los mecánicos. Había estado en todos los talleres de la región. Era el camión que supuestamente llevaba una maldición. Nadie, absolutamente nadie, había podido hacerlo arrancar. Le habían cambiado el motor, la transmisión, la electrónica completa. Habían gastado una fortuna y seguía siendo solo una costosa pieza de chatarra. Don Rodrigo suspiró y por primera vez vio una pizca de frustración genuina en su rostro. Ese es mi dolor de cabeza, Luis. Llevamos 6 meses con ese pedazo de infierno sobre ruedas. Hemos traído ingenieros de la capital, expertos de Estados Unidos y nada. Es el motor más perfecto y el más caprichoso que he visto. Y ahí, en medio de mi humillación, se me encendió la chispa, la desesperación y el orgullo se mezclaron en mi estómago. Yo no podía dejar que este tipo me echara a patadas solo por mi apariencia. Patrón, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Si yo arranco ese camión, me da el trabajo. Don Rodrigo soltó una carcajada tan fuerte que todos los que estaban cerca voltearon a vernos. Tú vas a arreglar lo que mis ingenieros de posgrado no han podido. Por favor, Luis, no me hagas perder el tiempo. Hagamos una apuesta, insistí dando un paso adelante. Yo ya estaba jugando al todo o nada. Si yo lo arranco, usted me da el trabajo con el sueldo más alto del taller y me trata con respeto. Don Rodrigo se cruzó de brazos divertido. Los otros mecánicos se acercaban oliendo el drama. ¿Y si no lo arreglas, Luis? Si no lo arreglo, me voy y le prometo que jamás volverá a verme y acepto que soy un mamarracho que no sabe nada. El ambiente se puso tenso. Don Rodrigo se quitó las gafas, frotándose el puente de la nariz. Estaba sopesando la humillación que me iba a dar. Está bien, Luis. Acepto tu juego, pero te voy a poner una condición que ni él mismo se atrevería a tomar. Diga, ese camión no puede seguir aquí. Necesito saber si sirve o si lo mando a la prensa. Si lo vas a arreglar, no tienes días ni horas. Tienes media hora para diagnosticar y arreglar el motor que había frustrado a los mejores del continente. Era una burla, una forma elegante de decirme, vete a tu casa.
pero yo no me iba a conformar con la media hora. Mi orgullo estaba herido y mi intuición me gritaba que la falla tenía que ser algo absurdamente pequeño, algo que la gente demasiado educada y con demasiada tecnología había pasado por alto. Media hora es mucho tiempo, patrón, le dije mirándolo directo a los ojos. El silencio en el taller era casi absoluto. Yo no necesito media hora, yo se lo arranco en 5 minutos. ¡Boom! La bomba había explotado. Los mecánicos que nos rodeaban empezaron a cuchichear y a reírse abiertamente. Don Rodrigo se quedó mudo. Su mandíbula casi cae al suelo. 5 minutos tartamudeó Don Rodrigo, 5 minutos confirmé. Ponga el cronómetro. Si en 5 minutos el coloso no está rugiendo, me voy. Si arranca, soy su nuevo socio, no solo su empleado. Don Rodrigo se echó la mano al pecho, fingiendo un ataque. Socio, ¿estás loco? Luis, estamos hablando de un taller de millones o un empleado con el sueldo más alto. Negocié rápidamente sabiendo que tenía que bajarle un poco a la ambición inicial para que mordiera el anzuelo. Pero tiene que ser un trato público, Don Rodrigo, frente a todos estos testigos. Y que quede claro, si arranca, el sueldo es el doble de lo que le paga a su mejor hombre. Don Rodrigo dudó. La posibilidad de humillarme y de deshacerse de ese camión maldito era demasiado tentadora, además que eran 5 minutos, una pérdida de tiempo insignificante. Hecho, dijo extendiendo la mano con desdén. Pero te advierto, si fallas, la burla no será solo aquí. Me encargaré de que nadie en la ciudad te dé trabajo, que eres el payaso del mofle de oro. Apreté su mano sintiendo la tensión, sabía que esta era la prueba de fuego de mi vida. Me dirigí hacia el coloso. Era imponente. Tenía un motor de 16 litros. Un monstruo que debería haber movido montañas, pero que ahora estaba tan quieto como una tumba. La gente se amontonó. Los mecánicos sacaron sus celulares para grabar mi humillación. Yo sentí el peso de todas esas miradas burlonas. Pero me concentré. Lo primero que hice fue no tocar ninguna herramienta. Un error de los mecánicos modernos es ir directo al escáner, a la computadora. Pero a veces la electrónica solo te dice lo que el motor cree que está mal, no lo que realmente está mal. Yo me acerqué al motor y puse mi mano sobre el bloque frío. Escuché. Sí, escuché. No con mis oídos, sino con esa especie de sexto sentido que desarrollas cuando pasas tu vida oliendo a diésel. Ya pon el tiempo, grité. Don Rodrigo sacó su teléfono, su sonrisa de superioridad bien marcada. 5 minutos empezando ahora, el cronómetro empezó a correr. Mi primera acción fue abrir la tapa del motor. El acceso era complejo, todo lleno de cables y mangueras. Los otros mecánicos murmuraban, ¿qué va a hacer? Revisar un fusible. Yo ignoré la computadora, ignoré los inyectores nuevos que habían instalado. Fui directo a la base del problema, en estos motores de alta potencia que han sido reparados 1000 veces. La respiración. La gente asume que, si el motor tiene aire y combustible, debe arrancar, pero en los sistemas modernos, el aire tiene que ser perfecto, la presión precisa y el sensor que mide eso es la joya de la corona. Me agaché y me arrastré por debajo del radiador, buscando la zona del filtro de aire y el sensor de flujo masivo MAF. Era un sensor minúsculo, apenas visible en el laberinto de tuberías. 4 minutos y 30 segundos. El sensor MAF había sido reemplazado, eso era obvio, pero al tocarlo sentí algo sutil, algo que solo mis dedos entrenados podían notar. El conector estaba ligeramente torcido, apenas 1 milímetro. La gente que lo había instalado, probablemente ingenieros de traje blanco, lo habían conectado a la fuerza para que encajara, y ese era el error. Un conector mal alineado no es un fallo catastrófico, simplemente envía una señal de lectura errónea a la unidad de control electrónico SU. La SU, que es la que manda en el motor, al recibir una lectura inconsistente de flujo de aire, aunque estuviera fluyendo perfectamente, entra en modo de protección. ¿Y qué hace un motor en modo de protección? Corta el suministro de combustible principal, haciéndolo parecer un problema de inyección o de bomba. Los expertos habían estado cambiando piezas caras, buscando la falla en el resultado, no en la causa. Saqué mi navaja suiza, la única herramienta que llevaba conmigo. No necesitaba un destornillador de titanio, solo la punta fina de mi navaja. Con cuidado, usando la punta como palanca, ajusté el conector de plástico. Hice un pequeño clic audible que solo yo escuché por encima de los murmullos. El conector se asentó perfectamente. 3 minutos y 40 segundos. Me levanté cubierto de polvo. Don Rodrigo estaba casi gritando, mirando su cronómetro. Luis, te quedan 3 minutos. ¿Qué hiciste? ¿No has cambiado nada? Ya lo arreglé, patrón, dije limpiándome las manos en el pantalón. La risa de los mecánicos explotó. Se burlaban abiertamente. Lo empujó, gritó uno. Cree que es magia. Espera, espera. Don Rodrigo se acercó furioso. Tienes que demostrarlo. Enciende esa cosa. Me dirigí a la cabina.
Era una cabina de lujo, pero olía a desesperación. Me senté en el asiento del conductor. Puse la llave en el contacto. 2 minutos y las 15 segundos. Encendí el panel. Todas las luces de diagnóstico se apagaron, lo cual ya era una buena señal. Respiré hondo. Si me había equivocado, mi carrera terminaba aquí. Giré la llave, el motor de arranque gimió y luego, con la furia de un volcán despertando, el coloso cobró vida. No fue un arranque lento, fue un rugido profundo, vibrante que hizo temblar el suelo del taller. El aire se llenó del humo azul y negro que despidió el escape como si la bestia estuviera limpiando sus pulmones después de un largo sueño. El ruido era tan fuerte, tan inesperado, que todos se quedaron paralizados. Las risas se cortaron de golpe. Don Rodrigo se quedó con el teléfono en la mano. El cronómetro marcando 1 minuto y 58 segundos. El camión estaba funcionando, no tosió, no fallando. Estaba vivo, vibrando con una potencia que solo esos motores tienen. Me bajé del camión, sintiendo el calor del motor contra mi espalda. El silencio era ensordecedor, roto solo por el glorioso orámbal del coloso. Don Rodrigo me miró. Su rostro, antes lleno de burla, ahora era una mezcla de incredulidad, rabia y terror. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Apenas pudo susurrar. Lo que tenía que hacer, patrón. Respondí caminando hacia él. Arreglé la pendejada que todos ignoraron. La computadora estaba leyendo mal el aire y por eso cortaba la gasolina. Era solo un conector mal puesto. Los mecánicos se acercaron al camión revisando. Uno de ellos metió la cabeza debajo y luego salió blanco como un papel. Tenía razón, don Rodrigo. El conector del MAF estaba torcido. Solo eso. El rostro de don Rodrigo se puso rojo, remolacha. No podía creer que un detalle tan minúsculo que habían ignorado en su búsqueda de fallas complejas y costosas fuera la solución. Bien, Luis, ganaste, pero solo por suerte. Intentó recuperar el control con la voz temblorosa. El trabajo es tuyo, el sueldo, el doble del mejor, pero nada de socios. Eso fue una broma. Yo sonreí. Una sonrisa que no le gustó nada. No, patrón. La parte del sueldo fue el anzuelo. La parte del socio era la verdad. Él me miró confundido. ¿De qué hablas? Habló de que usted no me preguntó por qué ese camión era tan importante. Solo me dijo que era un dolor de cabeza. Di un paso más cerca de él, bajando la voz para que solo él me escuchara por encima del rugido del coloso. Cuando un camión de este calibre está parado por 6 meses, don Rodrigo, no es solo una pérdida de dinero, es una violación de contrato. Y yo sé que ese camión es la garantía para el contrato de transporte de la mina de plata del norte, ¿verdad? Los ojos de don Rodrigo se abrieron como platos. Había tocado la fibra sensible, el secreto que mantenía a flote el mofle de oro. ¿Cómo? ¿A cómo sabes eso? Fácil. Nadie gasta 6 meses en una chatarra si no hay algo más grande detrás. Y el único que puede pagar por 6 meses de fracaso es la mina del norte. Y si el camión no está operativo hoy, a la hora de cierre, usted pierde la cláusula de exclusividad del transporte. El contrato se anula y el postor que sigue toma el control. Don Rodrigo estaba pálido. Me di cuenta de que su arrogancia se había evaporado y había sido reemplazada por pánico puro. Luis, por favor, no sabes lo que estás diciendo. Claro que lo sé, patrón, y sé algo más. El contrato de Alemana del Norte es tan grande que no solo incluye el transporte, sino también el mantenimiento de toda su flota por los próximos 10 años. Es un negocio de $100 millones, don Rodrigo, y todo dependía de que este camión, el coloso, estuviera operativo hoy y ahora lo está. Me acerqué a él y esta vez fui yo quien lo miró por encima del hombro. Usted me dio el trabajo imposible para reírse de mí, pero yo no solo arreglé el camión, yo salvé su contrato y por ese servicio usted me prometió que, si lo arreglaba en 5 minutos, yo sería su socio. Don Rodrigo intentó protestar, pero la desesperación lo detuvo. Pero no tengo el dinero para hacerte socio. No lo necesita porque yo no quiero el 50%. Yo quiero el 51%. El rugido del coloso detrás de mí sonaba como un martillo de juicio final. Don Rodrigo me miró, dándose cuenta de que el hombre que había despreciado por sus ropas sucias y su falta de títulos no solo era un genio de la mecánica, sino un tiburón de los negocios. Usted me da la mayoría de las acciones del mofle de oro o yo mismo llamo ahora mismo a Alemana del Norte y les digo que usted ha incumplido. Pero que, casualmente yo tengo un camión idéntico listo para operar. Y créame, don Rodrigo, ellos me van a escuchar. La elección era simple para él, perder todo el negocio de Alemana del Norte y quedar en bancarrota o ceder el control del taller a un mamarracho que lo había superado en 5 minutos. Don Rodrigo estaba acorralado y yo, Luis, el hombre de las manos grasientas, acababa de pasar de desempleado a socio mayoritario en menos de 2 minutos. Y esto, amigos míos, era solo el principio. El coloso seguía rugiendo, anunciando mi victoria. Don Rodrigo se quedó tieso, pálido como la grasa vieja, con el rugido del coloso, golpeándole los oídos. Parecía que le había dado un puñetazo en el alma. «Estás demente, Luis», me gritó tratando de sonar autoritario, pero la voz se lebraba como vidrio. «No puedes hacerme esto. Esto es extorsión». Yo me crucé de brazos, sintiendo el calor del motor detrás de mí.
Los mecánicos, que antes se reían ahora, estaban callados mirando el espectáculo. Algunos incluso se veían impresionados, como si hubieran visto un milagro o al menos una paliza bien merecida. Extorsión. No, patrón, es cumplir su palabra. Usted hizo una apuesta pública. Si yo arreglaba ese camión en 5 minutos, yo era su socio. Yo lo arreglé en menos de 2. Y si quiere hablar de extorsión, hablemos de cómo usted trató de pisotear a un hombre solo por su apariencia. Yo solo estoy cobrando mi deuda y la deuda es el control de esta compañía. Le señalé el teléfono que todavía tenía en la mano, donde brillaba el cronómetro detenido en 158. El tiempo se acaba para usted, don Rodrigo. El contrato de la mina de plata del norte tiene una cláusula de verificación de flota a la hora de cierre de la jornada. Si no se reporta que el coloso está operativo y listo para el camino, usted pierde. Quiere perder $100 millones por no cederme un 51% que le acabo de salvar. Vi la lucha en sus ojos. La avaricia contra la humillación. La avaricia ganó. Luis respiró hondo, su bigote fino temblando. Está bien, eres un demonio. Lo acepto, pero no creas que esto termina aquí. Claro que no termina aquí, don Rodrigo. Apenas comienza. Ahora llame a su abogado y a su contador. Quiero el papeleo de transferencia de acciones iniciado antes de que se oculte el sol. Y lo más importante, quiero que usted mismo llame a la mina del norte y les confirme que el camión está rugiendo y que la flota está garantizada. Lo obligué a hacer la llamada ahí mismo, frente a todos. Ver a don Rodrigo, el gran patrón del mofle de oro, hablando con su cliente más importante y confirmando el éxito gracias a mí. El mamarracho fue la satisfacción más grande que he tenido en mi vida. Mientras él hablaba con el director de operaciones de la mina, yo me acerqué a los otros mecánicos. Ellos me miraban con una mezcla de miedo y respeto. El respeto que se gana con el fierro, no con el traje. Oigan, muchachos, dije, mi voz calmada, pero firme. El coloso está vivo. Asegúrense de que le pongan combustible y de que esté listo para salir antes del amanecer. Y a partir de ahora, las órdenes las doy yo. Nadie se atrevió a replicar. El poder del motor rugiente era más convincente que cualquier título universitario. Don Rodrigo terminó la llamada con la cara descompuesta, me lanzó el teléfono como si quemara. El contrato está seguro. Por ahora mi abogado, el doctor Pacheco, vendrá mañana a primera hora. Pero te advierto, Luis, cualquier error que cometas, cualquier desliz administrativo, y yo usaré mi 49% para hacerte la vida un infierno. No se preocupe por mis errores, don Rodrigo, preocúpese por los suyos. Y así, señores, en menos de 2 minutos pasé de pedir trabajo a ser el jefe de la empresa que me había humillado. Pero la cosa no fue fácil. Convertirse en patrón no quita la grasa de las manos, pero te pone una tonelada de administrativa encima. La noche cayó sobre el mofle de oro, mientras yo seguía ahí parado junto al coloso. Yo sabía de motores, sabía de bielas, de pistones, de inyección, pero no sabía nada de balances financieros ni de gestión de personal. Y ahí era donde don Rodrigo iba a atacar. Al día siguiente, la oficina de cristal, que antes era su trono, se convirtió en mi campo de batalla. Llegó el doctor Pacheco, un tipo serio con un maletín de cuero que olía a dinero viejo, y la transferencia se hizo efectiva. Don Rodrigo, con el rostro contraído, firmó los papeles. Felicidades, don Luis, dijo el doctor Pacheco con una sonrisa forzada. Llámeme Luis, doctor, no soy de formalidades. Don Rodrigo se levantó de la silla ajustándose el nudo de su corbata, tratando de mantener la dignidad que ya había perdido. Bien, Luis, eres el socio mayoritario, tienes la dirección, pero yo sigo aquí y como accionista minoritario tengo derecho a supervisar cada movimiento que hagas. Te aconsejo que no toques nada de las finanzas hasta que entiendas cómo funciona. Lo dijo como una advertencia y yo capté el mensaje. Las finanzas eran su terreno minado. No se preocupe, don Rodrigo. Yo me encargo de los fierros, que es lo que da dinero. Usted se encarga de los papeles por ahora. Esa fue mi primera jugada inteligente, no entrar en pánico por lo que no sabía, sino delegar en el que sabía, aunque fuera mi enemigo, mientras yo aprendía el juego. El primer día como dueño fue surrealista. Los mecánicos, esos mismos que me habían llamado mamarracho, ahora me saludaban con un buenos días, don Luis, que sonaba más a miedo que a respeto. Yo seguía con mi ropa de trabajo porque no iba a cambiar mi esencia por un traje de lino. Mi primera acción fue simple, no despedir a nadie. Aquí nadie pierde su trabajo por mi culpa. Les dije en la primera reunión improvisada en el patio. Pero si les digo algo, aquí se acabó la burla y el desprecio. Si son buenos mecánicos, yo los necesito. Si son buenos para el chisme y el relajo, se van a la calle. Y si tienen un problema con mi cara o mi ropa, se lo guardan. Aquí lo único que importa es que los motores rugan. El ambiente se calmó un poco. Al menos sabían dónde estaban parados. Pero don Rodrigo no era tonto. Sabía que yo era un novato en la gestión y su ataque vino por donde más le dolía a una empresa, la caja chica. A la semana yo estaba sentado en la oficina tratando de entender una hoja de cálculo gigante que don Rodrigo me había dejado.
parecía un jeroglífico. Luis, ¿tienes un momento? Don Rodrigo entró sin tocar, con ese aire de superioridad que nunca perdía. Diga, patrón, ahora el patrón eres tú, me corrigió con una sonrisa ácida. Solo venía a informarte que el pago de los proveedores de repuestos está pendiente. La factura de los inyectores de la semana pasada. ¿Recuerdas? 0. Sí, la vi. Bueno, el proveedor, un viejo amigo mío, me llamó preocupado. Dice que, si no le pagamos hoy, corta el suministro y ¿sabes qué? Sin repuestos paramos el taller. Yo fruncí el ceño, 0 no era una fortuna para un taller de este tamaño, pero yo no tenía acceso a las cuentas bancarias aún. Todo pasaba por las manos de Rodrigo, que supuestamente estaba ayudándome en la transición. ¿Y por qué no pagaste tú si tú manejas las cuentas? Ah, es que verás, Luis, el sistema de aprobación de pagos es complejo. Necesita tu firma como socio mayoritario y como no has aprendido a usar el sistema contable, me estaba tendiendo una trampa. Me estaba forzando a firmar un documento, sin entenderlo o a paralizar el taller por falta de repuestos. Muéstrame el documento, pedí, tratando de mantener la calma. Don Rodrigo me pasó una carpeta. Era un formulario largo lleno de códigos. Yo no entendía ni la mitad, pero mis ojos se detuvieron en la línea de la cantidad. Decía, 5,000 de la SUS, firma aquí, Luis, rápido. El proveedor espera. Yo tomé el bolígrafo, pero algo me picó la conciencia. Mi instinto mecánico me ha salvado la vida muchas veces. No voy a dejar que mi instinto financiero me falle ahora. Espera un momento, don Rodrigo. ¿Quién es este proveedor? Repuestos Genuinos, S.A. Llevamos 20 años trabajando con ellos. Son los únicos que tienen las piezas certificadas para los Mac Titan. ¿Y esta factura es solo por los inyectores del coloso? Sí, claro. Los que se instalaron antes de que tú llegaras y lo arreglaras con tu magia. Me quedé mirando la factura. Había algo raro. Los inyectores de ese motor eran caros, sí, pero 0 por un juego completo sonaba excesivo, incluso para repuestos originales. Don Rodrigo, yo no firmo nada que no entienda, pero usted tiene acceso a los sistemas. Pague usted. No puedo. Es un pago que supera mi límite de aprobación sin tu firma. Su voz se elevó. Has superado tu límite. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Yo sabía que me estaba mintiendo. Un pago de 5,000 bontals no detiene un taller de millones. Era una prueba, un cebo. Me levanté de la silla. Dame la dirección de este proveedor. Voy a ir personalmente a hablar con él. Don Rodrigo se puso nervioso. No, Luis, no pierdas el tiempo. Es un viejito gruñón. No le gusta tratar con gente nueva, pues tendrá que acostumbrarse a mi cara, don Rodrigo. Si el taller se para, el responsable seré yo y yo no me quedo sentado esperando que me corten las piernas. Agarré mi chaqueta y salí de la oficina, dejando a don Rodrigo echando humo. Él había querido que yo me sintiera inútil y paralizado por la burocracia, pero yo iba a usar mis viejos trucos, ir a la fuente y hablar con la gente de la calle. El local de Repuestos Genuinos S.A. estaba en un barrio industrial lejos del lujo del Mofle de Oro. Era una bodega polvorienta atendida por un hombre gordo y bonachón llamado Don Tito, que parecía salido de una película. Don Tito, soy Luis del Mofle de Oro. Don Tito me miró de pies a cabeza. Ah, sí. ¿Vienes por el pago? Qué raro. Don Rodrigo siempre manda al contador. Las cosas han cambiado, don Tito. Soy el nuevo socio mayoritario. Vengo a hablar de la factura de $5,000. Don Tito se rió. Una risa grave que venía del estómago. 5,000, joven, estás loco. La factura de los inyectores del MS Titan fue de 1,800. ¿De dónde sacaste 5,000? Mi corazón dio un vuelco. Lo sabía. ¿Me puedes mostrar la factura original que le enviaste al Mofle de Oro? Don Tito sacó una copia de su archivo. Efectivamente, 1,800 US. Don Tito, ¿recibiste alguna llamada de don Rodrigo pidiéndote que dijeras que la factura era de 5,000? Don Tito me miró con picardía. Mira, Luis, los negocios son los negocios. Don Rodrigo me llamó anoche, me dijo que te dijera que el pago estaba pendiente y que si no se hacía hoy cortaba el servicio. Y que si preguntabas por el monto, dijera que era por la urgencia. Pero nunca me dijo que dijera 5,000. Eso es cosa de él. Yo no miento sobre mis precios. El plan de don Rodrigo era evidente. Forzarme a firmar un pago de 5,000, embolsarse 3,200 segundos de diferencia, y culparme a mí por el sobreprecio ante la junta directiva que aún no conocía. Era un fraude pequeño, un pellizco, pero suficiente para desestabilizarme y demostrar que yo era un incompetente financiero. Le pagué a don Tito los 1,800 en efectivo que llevaba conmigo, asegurando el suministro. Gracias por la honestidad, don Tito. Te prometo que, a partir de ahora, mi taller te pagará a tiempo y sin intermediarios. Regresé al Mofle de Oro con la adrenalina a tope. Don Rodrigo estaba en la oficina, esperándome con una sonrisa de suficiencia. Y bien, Luis, ¿ya firmaste el pago? El taller se va a parar. Yo entré cerrando la puerta de cristal detrás de mí. El taller no se va a parar, don Rodrigo. Acabo de pagar la factura. Su sonrisa se borró. ¿Cómo?
¿Con qué dinero? El dinero de la caja fuerte necesita mi aprobación. No usé la caja fuerte, usé mi propio dinero, el que tenía guardado para la renta. Mentí. No necesitaba darle explicaciones. Y por cierto, don Rodrigo, tengo una duda, puse la factura de $0, que él me había dado junto a la copia de 1800 DLS que me había dado don Tito. ¿Me puedes explicar por qué me estabas pidiendo que firmara un cheque por $5,000 cuando la factura real era de 1800? El color se le fue del rostro. Estaba atrapado. Su plan había fallado en menos de 2 horas. Eso es un error contable. El sistema lo generó mal, tartamudeó. No, don Rodrigo, el sistema no genera una diferencia de 3200. Eso lo genera una mano avariciosa. ¿Quién más está en este juego contigo? El contador. Don Rodrigo se levantó tratando de intimidarme, pero yo ya no. Era el mismo hombre que había entrado a pedir trabajo. Yo era el dueño. Cuidado con lo que dices, Luis. Yo soy un socio aquí, tengo mis derechos y yo tengo el 51%. Don Rodrigo. Y mi primer acto como socio mayoritario es auditar cada movimiento financiero de los últimos 6 meses, empezando por los repuestos que se compraron para el coloso. Lo miré fijamente. Usted me puso a prueba con los fierros y falló. Yo lo puse a prueba con los papeles y lo acabo de atrapar con las manos en la masa intentando robarle a mi empresa. Don Rodrigo estaba furioso. Sabía que, si yo auditaba los libros, encontraría una red de desvíos mucho más grande que esos 1200. El coloso no solo estaba maldito mecánicamente, sino que su reparación había sido una excusa perfecta para inflar facturas y sacar dinero de la empresa. Voy a llamar a mi abogado, esto es una persecución, gritó. Llámelo, pero dígale que su primer trabajo va a ser defenderme a mí. Don Rodrigo, porque usted acaba de perder toda credibilidad y confianza. A partir de ahora, usted no toca un solo papel. Usted se va al patio. Él me miró con odio puro. Al patio a ensuciarme las manos como tú. Exacto. ¿Usted es un mecánico? ¿No? Pues yo necesito mecánicos, no ladrones. A partir de mañana usted se pone un overol y revisa la presión de las llantas de los camiones de carga ligera. Y si lo encuentro cerca de la computadora o del libro de cuentas, llamo a la policía. Yo no quiero su dinero, don Rodrigo. Yo quiero su humillación pública, la misma que usted me quiso dar a mí. Mi segundo día como jefe terminó con don Rodrigo, el hombre del traje de lino con la cara descompuesta, obligado a ir a casa a buscar ropa de trabajo. La noticia corrió como pólvora en el taller. El patrón había sido degradado a operar yo de llantas. Los mecánicos, al principio escépticos, ahora me veían como un justiciero. El respeto ya no era miedo, era admiración. Pero yo sabía que la guerra no había terminado. Don Rodrigo era un animal herido y aunque lo hubiera desarmado financieramente, su resentimiento era peligroso. Necesitaba un aliado dentro de la administración y lo encontré en la persona más inesperada. Doña Elena, la secretaria de contabilidad. Una mujer de 50 y tantos con lentes gruesos y una eficiencia silenciosa. Cuando me acerqué a su escritorio, al tercer día, ella estaba nerviosa. Doña Elena, necesito que me ayude a entender estos libros. No confío en don Rodrigo. Ella suspiró, se quitó los lentes y me miró con ojos cansados. Don Luis, si le soy honesta, yo llevo años viendo cómo don Rodrigo desvía fondos, pero no podía decir nada. Él me amenazaba con despedirme. Ahora yo la protejo. ¿Usted me ayuda a limpiar este desorden? Claro que sí, Luis. Yo sé dónde está cada centavo mal puesto y sé algo más importante. La mina del Norteno solo exige que el coloso esté operativo. Exige que el taller tenga una certificación de calidad ISO 9000 que don Rodrigo perdió hace 3 meses y que debe recuperar en las próximas 2 semanas. Boom. Otro problema oculto. Don Rodrigo no solo había desviado fondos, sino que había descuidado la calidad operativa. ¿Y qué pasa si perdemos esa certificación? Pregunté. Perdemos el contrato de 100 millones, don Luis, y esta vez no hay camión que nos salve. Ahí estaba la nueva trampa de don Rodrigo, mucho más sutil y letal que un simple fraude. Él esperaba que yo, el mamarracho de las manos grasientas, no pudiera manejar la burocracia de la calidad y así el taller caería por mi culpa, permitiéndole a él volver a tomar el control como el salvador. Pero él había olvidado un detalle crucial. Yo no era solo un tipo de manos sucias. Yo era Luis y si había podido arreglar el motor más indomable del continente en 5 minutos, iba a arreglar el sistema más podrido de la empresa. Doña Elena, dije golpeando el escritorio con el puño. Dígame, ¿qué tenemos que hacer para recuperar esa certificación? Vamos a demostrarle a don Rodrigo que la calidad no está en el traje, sino en la forma en que se aprieta cada tuerca. La guerra por el mofle de oro había pasado del patio al escritorio y yo estaba listo para ensuciarme las manos de nuevo, pero esta vez con tinta. El coloso seguía rugiendo afuera, recordándole a don Rodrigo quién mandaba ahora.
y el camino para consolidar mi poder pasaba por la excelencia total. La guerra por el mofle de oro había pasado del patio al escritorio, como les dije, pero créanme, para mí era la misma batalla, solo que con menos grasa y más papel. Doña Elena fue mi general en esta nueva campaña. Ella me explicó que la certificación ISO 9000 era el alma del contrato con la mina del norte. No bastaba con que el camión funcionara. Teníamos que demostrar que todo el taller funcionaba bajo reglas perfectas. Luis, la ISO, es orden, me dijo doña Elena con un montón de carpetas en la mano. Es que cada herramienta esté en su sitio, que cada proceso esté documentado y que el trabajo de hoy sea idéntico al trabajo de mañana. Don Rodrigo descuidó esto por completo. Yo miré el taller. Era un caos organizado, como siempre lo es, una buena mecánica, pero para los ojos de un auditor era un desastre. Mire, doña Elena, yo no entiendo de códigos de calidad, pero entiendo de motores y un motor sin orden se funde. Vamos a aplicar la mecánica a la administración. Mi primer movimiento fue devolverle el control a los hombres que hacían el trabajo. La gente de don Rodrigo había llenado el taller de reglas inútiles que nadie seguía. Yo las simplifiqué. Muchachos, les dije al día siguiente, se acabó el papeleo inútil. Ahora si usan una llave de 15 milímetros, tiene que volver a la pared marcada como 15 milímetros. Si aprietan un tornillo, tienen que usar la llave de torsión y la calibración se anota en una pizarra, no en 10 formularios. Quiero precisión de cirujano y limpieza de quirófano. Los mecánicos, que al principio me miraban raro, empezaron a responder. Les di uniformes nuevos, les di mejores herramientas y les di algo que don Rodrigo nunca les dio: confianza. Ellos eran los expertos y yo solo les estaba pidiendo que hicieran su trabajo con orgullo y documentación simple. Don Rodrigo, mientras tanto, estaba en la esquina del patio con un overol sucio, revisando la presión de las llantas de un camión de reparto. Parecía un rey desterrado. Cada vez que pasaba cerca de él, me lanzaba una mirada que prometía venganza. Y la venganza llegó. Teníamos solo 2 días antes de que vinieran los auditores de la ISO. Doña Elena y yo habíamos trabajado 24 horas seguidas organizando los manuales de servicio. Todo estaba listo, solo faltaba un último chequeo de calibración de las máquinas de diagnóstico, que son esenciales para la certificación. Yo estaba en la oficina de cristal tomando un café amargo cuando vi a don Rodrigo. Se suponía que debía estar terminando su turno en el patio, pero estaba rondando el área de calibración cerca del banco de pruebas de inyectores. Mi instinto me gritó que algo andaba mal. Fingí que no lo veía. Me senté y esperé. Don Rodrigo se acercó al banco de pruebas, que era una máquina carísima que medía la precisión de los inyectores de diésel. Era el corazón de nuestro control de calidad. Vi cómo sacó algo de su bolsillo, un pequeño destornillador. Con una rapidez furtiva, se agachó y manipuló un pequeño tornillo de ajuste en la parte trasera del panel de control de la máquina. Un ajuste minúsculo suficiente para descalibrar la máquina por completo y hacer que fallara la auditoría de un momento a otro. El muy maldito estaba dispuesto a hundir todo el negocio, incluyendo su 49% solo para verme caer. Me levanté de golpe, salí de la oficina de cristal y corrí hacia él. Don Rodrigo, ¿qué está haciendo? Él se enderezó pálido, tratando de ocultar el destornillador detrás de su espalda. Luis, solo estaba revisando que la máquina estuviera limpia. Es mi deber como operario. No mienta, don Rodrigo, dije señalando el panel manipulado. Usted acaba de descalibrar el banco de inyectores. Si los auditores vienen mañana y encuentran que la máquina no está dentro de los rangos, perdemos la ISO. Usted está saboteando la empresa. La rabia le hizo perder la compostura. ¿Y qué? Prefiero que sea Honda que tú la dirijas. Mamarracho, tú no eres digno de esto. Tú no sabes nada de negocios. Solo eres un obrero sucio. En ese momento, la mitad del taller volteó a vernos. Puede que yo sea un obrero sucio, don Rodrigo, dije acercándome tanto que él tuvo que retroceder. Pero sé arreglar las cosas. Yo arreglé el coloso en 2 minutos y yo arreglé el desorden administrativo que usted dejó. Y ahora voy a arreglar el problema que es usted. Le arrebaté el destornillador de la mano. Esto es un delito, don Rodrigo. Sabotaje a la propiedad de la empresa y un intento de fraude de $100 millones. ¿Sabe lo que significa eso? Él tragó saliva. Su arrogancia se había convertido en miedo de nuevo. ¿No tienes pruebas, Luis? Claro que las tengo. El taller está lleno de cámaras de seguridad que usted mandó instalar, y yo estaba observándolo desde mi oficina. Y por si fuera poco, doña Elena lleva un registro de cada centavo que usted ha intentado desviar. Me di la vuelta y llamé a doña Elena, que salió corriendo de la oficina. Doña Elena, por favor, llame al doctor Pacheco. Dígale que necesito verlo de inmediato y llame a la seguridad. Don Rodrigo tiene prohibido acercarse a cualquier equipo.
Don Rodrigo intentó huir, pero los otros mecánicos que habían visto la escena se interpusieron. Ya no le guardaban ni miedo ni respeto. Lo veían como lo que era, un ladrón que intentó hundir su fuente de trabajo. El doctor Pacheco, el abogado de la empresa, llegó a la hora. Estaba nervioso. Don Rodrigo, sentado en la oficina de cristal, parecía un prisionero. Luis, esto es muy serio, dijo Pacheco frotándose la frente. Lo sé, doctor, y por eso mi oferta es simple. Don Rodrigo tiene dos opciones. O me vende su 49% de las acciones ahora mismo por un precio simbólico y se va en silencio. O yo presento las pruebas del fraude contable y del sabotaje de esta noche ante la fiscalía y él se va a la cárcel. Don Rodrigo saltó de la silla. Pacheco, dile que no puede hacer esto. Soy tu cliente. El doctor Pacheco miró a don Rodrigo con tristeza y luego a mí. Don Rodrigo, Luis tiene razón. El sabotaje documentado por las cámaras es suficiente para una orden de restricción y una demanda civil masiva. Y si Luis audita a fondo los libros, le aconsejo que acepte la oferta. Don Rodrigo se desplomó en la silla. Había perdido. No solo el control, sino su libertad. ¿Cuánto? Preguntó con voz ronca. 0, respondí sin titubear. Usted me debe por el tiempo que me hizo perder, por la humillación y por el dinero que intentó robar. Firme aquí y el 49% restante del mofle de oro pasa a mí. A cambio, yo me encargo de que las pruebas de su fraude nunca vean la luz pública. Fue el trato más frío y justo que pude ofrecer. La justicia para mí no era verlo en la cárcel, sino verlo humillado y despojado de todo lo que había usado para pisotear a otros. Don Rodrigo firmó. Su mano temblaba, dejando una mancha de tinta en el papel. En ese momento, el mofle de oro era legalmente 100% mío. Ahora, doctor Pacheco, acompaña a don Rodrigo a recoger sus pertenencias personales y asegúrese de que salga del predio. Don Rodrigo se levantó, me miró por última vez y en esa mirada ya no había odio, sino vacío. Ganaste, Luis, pero un hombre como tú nunca será respetado en este mundo. Yo me encogí de hombros. El respeto no se pide con un traje, don Rodrigo. Se gana con el trabajo. Y créame, yo tengo mucho trabajo por delante. Al día siguiente, los auditores de la ISO llegaron. Eran dos señores muy serios, con portapapeles y caras de pocos amigos. Yo los recibí en la entrada, vestido con mi overol limpio, pero sin perder mi esencia de hombre de taller. Bienvenidos al mofle de oro, les dije dándoles la mano. Soy Luis, el dueño, el auditor principal, un hombre llamado Ingeniero Ramos, me miró de arriba a abajo, quizás esperando al elegante don Rodrigo. Hemos revisado su documentación, don Luis. Es inusualmente clara. Procedamos a la inspección de piso. La inspección fue impecable. Los mecánicos motivados y bien dirigidos sabían exactamente qué hacer y cómo documentarlo. No había desorden, no había herramientas perdidas. El banco de inyectores que yo mismo recalibré después del sabotaje de don Rodrigo funcionó a la perfección. Cuando llegamos a la oficina de cristal, el ingeniero Ramos se sentó y revisó sus notas. Don Luis, debo admitir que, cuando vimos el informe de los últimos 6 meses, esperábamos un desastre. Pero lo que encontramos es un taller que opera con una precisión que supera el estándar. ¿Cómo lo logró en tan poco tiempo? Yo sonreí. Fácil, ingeniero. Yo no inventé la calidad, solo la saqué del papel y la puse en las manos de los que saben. Un buen mecánico sabe que una tuerca bien apretada es la mejor documentación de todas. El ingeniero Ramos asintió, guardó su pluma. Felicidades, don Luis, el mofle de oro recupera su certificación. ISO 9000. Y con notas altas, el alivio que sentí fue más grande que el rugido del coloso. Había salvado el contrato de $100 millones, no solo con mi habilidad para arreglar fierros, sino con mi capacidad para arreglar personas y procesos. Esa noche me quedé solo en la oficina de cristal, que ahora sí se sentía como mi trono. Miré hacia el patio. El coloso estaba estacionado, listo para su primer viaje a la mina al amanecer. Su motor estaba en silencio, pero yo podía sentir su poder latente. Yo, Luis, el hombre que don Rodrigo había llamado mamarracho, el que no tenía credenciales ni traje fino, había tomado el control del taller más grande de la región. No por suerte, no por herencia, sino por la pura y simple verdad de la mecánica. Encontrar la falla, por minúscula que sea, y arreglarla con precisión. Al final la gente se dio cuenta, la verdadera riqueza no está en el oro del bigote fino, sino en el conocimiento que se lleva en las manos y la humildad para ver lo que otros ignoran. El mofle de oro dejó de ser un sitio de élite y se convirtió en lo que siempre debió ser, un taller de excelencia dirigido por un mecánico para mecánicos. Contraté a doña Elena como gerente administrativa. Le di acciones a los mecánicos más antiguos y me aseguré de que todos entendieran que aquí el único traje que importaba era el overall limpio al final de la jornada. Y si me preguntan qué fue de don Rodrigo, bueno, dicen que se fue de la ciudad y la verdad a mí no me importa porque mientras él buscaba oro en los papeles. Yo estaba haciendo rugir a los gigantes. Y en este negocio, señores, el rugido de un motor vale más que 1000 palabras vacías.
Y esa, amigos míos, es la historia de cómo un trabajo imposible que me dieron para humillarme terminó convirtiéndome en el dueño y todo en menos de 5 minutos. Y así terminamos esta historia, mi querida familia. Si te llegó al corazón, déjamelo saber en los comentarios. Comparte este video con alguien que lo necesite y no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir acompañándonos en estos caminos del alma. Les mando un abrazo fuerte, lleno de cariño. Hasta la próxima. Y recuerda, los héroes invisibles están más cerca de lo que imaginas.